Bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy, como veis en el título, vamos a ver lo que es un embudo de ventas, funnel de conversión, funnel de ventas, embudo de conversión, se le llama de múltiples formas. Como definición diremos que es el sistema que gestiona el proceso por el que un potencial cliente pasa desde que entra en contacto con tu negocio, con tu empresa, hasta que se cierra la venta. Como veis, está muy relacionado con el concepto de toma de decisión del consumidor o el proceso de decisión de un consumidor. Y tiene varias etapas, aunque esto lo veremos en otro vídeo, pero para que os vayáis haciendo una idea serían el tofu, el mofu y el bofu. Como digo, esto lo veremos en otro vídeo porque da para bastante, incluso dependiendo de diferentes enfoques de diferentes autores, pues existen más etapas o menos. Y este concepto, a pesar de que se utiliza muchísimo actualmente y se piensa que es como algo súper revolucionario y súper novedoso de ahora, del marketing digital, etc., es de 1898, o sea, de finales del siglo XIX, y lo inventó Elias San Elmo Lewis, que fue un agente publicitario que básicamente lo que quería medir o quería definir era el proceso por el que pasaba un cliente cuando recibía un spot publicitario o una acción publicitaria. Y él lo denominó modelo AIDA. ¿Por qué? Porque definía 4 fases, que son atención, interés, deseo y acción. Como el propio nombre indica, lo que hace un embudo de ventas o embudo de conversión es seguir al cliente o medir las acciones del cliente desde que entra en contacto, como he dicho antes, pues desde que llega a una landing, desde que llega a la página de tu red social, desde que llega a tu web o a tu tienda, hasta que finalmente se realiza la compra. En la actualidad se realiza todo de manera automatizada o prácticamente casi todo a través del funnel, como digo, y se utilizan generalmente pues softwares como ClickFunnels, HubSpot. Hay distintos softwares, si queréis y os interesa podemos explicarlos más a fondo cada uno de ellos en otro vídeo, pero lo que hace es una analogía realmente, porque esto se hacía también en las ventas tradicionales, o sea, ahora es todo automatizado y se utiliza un software, pero antiguamente se realizaba igual, o sea, una persona pasaba por ejemplo por un concesionario y veía en el escaparate un coche que le gustaba, ¡pum! Ahí ya tenemos el primer contacto con el negocio. Otro día iba al concesionario y entonces el agente pues le dejaba probar el coche o le daba unos caramelos, las típicas cosas que se han hecho promocionales en los negocios pues tradicionalmente, y esto ya sería un primer contacto más cercano, por así decirlo. Es decir, ahí ya tiene el cliente un interés en la compra de un coche, o es lo más probable por lo menos, y el vendedor seguramente lo que haga será pues darle un discurso de ventas o decirle por qué le compensa comprar este coche, porque es bueno para él, etcétera. ¿Qué pasará? Pues que el cliente tomará una decisión de comprarlo o no, o quizás lo aplaza. Entonces se va a su casa y vuelve 2 días más tarde, puede ser, y entonces quizás llega y lo compra porque lo ha decidido, porque lo ha hablado con su mujer, etcétera, y lo quieren comprar. Se cierra la venta, se acabaría el funnel si no hubiera fidelización o recompra otro coche en un futuro. ¿Qué puede pasar también? Pues que llegue y entonces haya otra fase de negociación del precio, que sería otra parte de lo que llamamos funnel de ventas, negocian el precio del coche y lo compra. Pues todo este proceso sería el funnel de ventas, o el embudo de conversión o embudo de ventas. ¿Qué pasa? Que actualmente todo ese proceso pues se hace, o la mayor parte se hace de manera digital. Entras a una web, ya obtienes con el pixel ahí información del lead, luego le pones publicidad, conoces muchos más datos sobre la persona, así que puedes personalizar mucho más la información, o sea, este valor que ha generado el embudo de conversión en la actualidad es mucho mayor a lo de antiguamente, como el ejemplo que os acabo de poner del concesionario. Y como veis, como os he puesto en el ejemplo, pues el embudo de conversión, tanto digital como, digamos, tradicional, puede ser más largo o más corto. Puede ser que en cuanto tenga contacto ya se cierre la venta, pero al final el objetivo de un embudo de conversión siempre es convertir de contactos o leads, como se llamaría en inglés, a venta, o sea, a clientes. Y este concepto se ha hecho tan famoso en marketing digital porque realmente lo revoluciona. O sea, el ROI, lo que sería el retorno de la inversión, se multiplica pues por muchísimas veces, porque lo que pasa es que tú imagínate que llega una persona a tu web y que era un contacto que realmente era un potencial cliente, pero se pierde. Pues ahí estás perdiendo a lo largo del funnel gente que se está saliendo. Y cuando no existían softwares de funnels de ventas, lo más probable es que en cada fase del funnel se fuera perdiendo gente, se fueran perdiendo potenciales clientes. Y esto obviamente si los consigues retener, o por lo menos aumentas esa retención, esa conversión en ventas, al final estás multiplicando tus ganancias. Y hay que pensar otro punto muy importante, que es la monitorización y también la escalabilidad de esto. O sea, en el ejemplo del concesionario, tú no puedes regalar infinitos caramelos a todo el mundo que te habla, o tú no puedes concertar una llamada para hacer un discurso de ventas con infinitas personas, o tú no puedes dejar probar infinitos coches cuando la gente llega. Sin embargo, en marketing digital
sí que se puede, porque se puede dar un curso, se pueden dar diferentes lead magnets para que llegue a la parte superior del funnel. O sea, hay muchísimas estrategias para ir convirtiendo a la gente desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y todo súper escalable. Y esto era mucho más complicado antiguamente, y la monitorización que comentaba, por ejemplo, ahora puedes saber que una persona abandona un carrito, pero eso ya tiene más interés que una persona que simplemente ha visto la web, puedes contactarle. Todo esto además lo puedes automatizar, como digo, y estos son factores fundamentales por los que este concepto es tan importante a día de hoy. Y además tiene posibilidades ilimitadas, sobre todo si se combina con un CRM, porque tú, pongamos ese ejemplo que acabo de comentar, llega al carrito de la compra pero no compra. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos llamarle para, pues digamos, fidelizarle, podemos negociar el precio, podemos hacerle una oferta irrechazable, no sé, podemos hacer 1000 cosas, por lo tanto al final da lugar incluso a la imaginación de cada uno, creatividad de tu negocio, etc. Pero al final el objetivo del funnel es ir nutriendo al lead, ir calentando al lead para convertirlo en compra, o por lo menos para, como dicen algunos modelos, aunque no compre, que se haga, digamos, promotor de la marca, que le guste la marca por la publicidad que ha visto, los contenidos que ha visto, etc. Entonces hable bien de ella y traiga más gente al top of the funnel, o sea, a la parte de arriba del funnel. Este concepto tiene bastantes críticas también, o sea, no... Yo opino personalmente que es un concepto revolucionario, pero hay mucha gente que dice que quedó en el pasado porque actualmente no es un embudo, sino que tiene más forma de cilindro, porque la atención es mucho más reducida en las personas, y además hay tantas marcas en el mundo digital sobre todo, que es muy difícil, digamos, que tenga la forma de embudo. Sin embargo, yo creo que sí, o sea, yo creo que todavía se puede aplicar, y además creo que los que hacen esta crítica no conocen a fondo los funnels, porque hay muchísimos tipos de funnels, aunque como las fases, si queréis y os interesa, pues podemos hacer un vídeo sobre los tipos de funnel que existen, y seguramente los tengáis próximamente en el canal. Espero que os haya gustado este vídeo y os resulte interesante este concepto. A mí desde luego me interesó muchísimo cuando lo conocí, y sobre todo cuando estaba empezando en marketing digital, y yo creo que es algo en lo que incluso te puedes especializar si eres, no sé, una marca personal o quieres vender infoproductos. Es digamos, un nicho que por lo menos en España está muy poco explotado y que genera muchísimo retorno a la inversión a un negocio. O sea, yo como agencia muchas veces se lo he implementado a negocios y le cambia totalmente, digamos, el modelo online, porque consiguen muchísimos más ingresos, ya sea un restaurante o ya sea una agencia. Al final puedes conseguir más ventas, que eso al final es lo que se trata cualquier negocio. Así que, como digo, espero que os haya resultado interesantes. Me podéis dejar por aquí vuestras dudas o propuestas para nuevos vídeos y nos vemos en el siguiente.